Hoy se cumple un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump. Un año de medidas drásticas que han significado un revolcón para Estados Unidos y para el mundo. Casi ajeno al aniversario, Trump prepara su viaje al Foro Económico en Davos, Suiza, en medio de tensiones con sus aliados en Europa por su intención de comprar o anexionar Groenlandia. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué dice la Casa Blanca sobre los hitos de este primer año de gobierno? Margarita, pues a esta hora estamos a la espera de que el presidente Trump en cuestión de minutos debe salir porque a última hora modificaron el cronograma o el horario del día de hoy. Va a dar una conferencia de prensa aquí desde la sala de prensa de la Casa Blanca y acaban de compartir un documento, son decenas de hojas, hay que decirlo, 365 puntos o logros a juicio de la Casa Blanca por cada uno de los días de este primer año de su segundo mandato en materia migratoria, en materia de política exterior, en materia de economía. 365 puntos son los que acaban de compartir. Entre esos puntos está naturalmente la nueva política exterior del presidente de los Estados Unidos de paz a través de la fuerza, que en algunos también tensiones y algunos enfrentamientos con sus más cercanos aliados en Europa. Esto particularmente por la voluntad del presidente de los Estados Unidos de quedarse con Groenlandia, que está bajo el poder, recordemos, de Dinamarca. De hecho, en las últimas horas, el mandatario estadounidense compartió una serie de publicaciones en su red social Truth. Algunas de esas publicaciones eran memes donde se veía el mapa de los Estados Unidos, pero también de Canadá, Groenlandia y Venezuela, todos bajo la bandera de los Estados Unidos. En otro meme se veía al presidente Trump clavando la bandera de los Estados Unidos en Groenlandia, pero también publicó conversaciones privadas, mensajes que le envió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su celular personal, diciéndole que no entendía lo que estaba haciendo con Groenlandia, que se sentaran a comer en París, que convocara una reunión del G7 en París para tratar de llegar a una solución. Pues el presidente Trump publicó esos mensajes y quien habló en las últimas horas desde Davos, en Suiza, fue precisamente Emmanuel Macron, cuestionando la nueva postura de los Estados Unidos frente a sus aliados. Es claramente un momento muy preocupante, ya que estamos destruyendo la estructura que nos permite solucionar la situación y los desafíos comunes que enfrentamos. Sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable, la competencia de Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa, combinada con una acumulación incesante de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como influencia contra la soberanía territorial. Se espera entonces que en minutos salga el presidente Donald Trump. Posteriormente, a las 3 de la tarde, firmará una serie de documentos y se espera que a las 9 de la noche salga hacia Suiza, donde participará en una serie de reuniones en el marco del Foro Económico Mundial, pero otra serie de reuniones con líderes entre el miércoles y el jueves. Se espera particularmente para el jueves el llamado lanzamiento de su Junta Internacional de Paz, que también ha tenido resistencia por parte de algunos países. De hecho, Francia dijo que no iba a participar. Margarita. Juan Camilo, gracias por el reporte. Quedamos pendientes de lo que diga Trump. Y es que estos 35 días le han alcanzado para mucho al presidente de Estados Unidos. Su diplomacia de mano dura, su política de imposición de aranceles como forma de presión y sus ofensivas contra la inmigración y contra las drogas le han dado un giro drástico, no solo a la realidad de Estados Unidos, también al orden internacional. El 20 de enero de 2025 empezó el capítulo Trump 2. Él lo llamó la era dorada, el regreso de Estados Unidos al escenario. ¿Y qué regreso? Este era un Donald Trump más poderoso. Con el control del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, tenía la vía pavimentada para llevar a cabo sus promesas de campaña. I will very simply put America first. Desde su primera comparecencia ante la prensa en Mar-a-Lago, anticipó la revuelta, sobre todo en el vecindario. Se proponía recuperar el control del Canal de Panamá, anexionar Canadá y cambiarle el nombre al Golfo de México, entre muchas otras cosas.
En estos 365 días ha hecho muchas de ellas, aunque parecieran traídas de los cabellos. Otras le han servido para lograr en el camino objetivos convenientes para Estados Unidos. Con su imposición de aranceles a diestra y siniestra revolucionó la economía. Muchos de ellos han sido desmontados, pero obtuvo a cambio otras prebendas. Las tensiones comerciales con China llegaron a un punto crítico por esa razón, y después se conjuró la crisis con un encuentro con Xi Jinping. También se reunió con Vladimir Putin en Alaska, y todo hacía prever una inédita cooperación entre Washington y Moscú que puso a temblar a Ucrania. Desde el inicio, Trump había hecho evidente su animadversión por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero Putin le ha resultado más duro de roer de lo que pensaba, y a pesar de sus esfuerzos, un acuerdo para Ucrania todavía parece lejos. El mandatario republicano también jugó sus cartas abiertas ante la ofensiva israelí en Gaza, con un amplio respaldo a Benjamin Netanyahu para que hiciera lo que resultara necesario. Y contra todo pronóstico, el plan de paz presentado por Estados Unidos fue acogido por las partes y se logró un cese al fuego entre Israel y Hamás. Con Irán también ha jugado duro. Aprovechó la inestabilidad de la región para bombardear y eliminar las instalaciones nucleares del régimen islámico. Y tras poner en marcha una ofensiva contra las drogas en el Mar Caribe y las costas del Pacífico, dio luz verde al bombardeo de puntos estratégicos de Caracas y la entrada de un comando especial para la captura y la extracción de Nicolás Maduro, una acción que desencadenó en la toma de control de Venezuela, un escenario aún confuso y de consecuencias imprevistas. Ahora en Groenlandia encuentra un nuevo objetivo. Pese a la oposición de los locales, de Dinamarca y de sus otrora aliados europeos, tiene la intención de comprarla o de anexionarla, dice, para garantizar la seguridad del mundo ante las pretensiones de Rusia y China. A nivel interno, Trump puso en marcha una ofensiva sin precedentes contra la inmigración en Estados Unidos, con una cascada de acciones que ha frenado de tajo no solo los flujos de indocumentados, también la llegada de estudiantes, inversionistas y trabajadores legales. Detenciones, deportaciones, la drástica persecución a los indocumentados ha convertido en un conflicto abierto con los ciudadanos en lugares como Minnesota. Trump asegura que ha puesto fin a 8 guerras, incluida la de Gaza, que no es un fin, sino un comienzo. También la de Armenia y Azerbaiyán, y la de Tailandia y Camboya, entre otras. Este año se consideraba a sí mismo merecedor del Premio Nobel de Paz, que le fue concedido a María Corina Machado y que terminó en su escritorio por razones muy distintas. Al mando de Donald Trump, hoy se cumple un año que parecen 10, por lo intenso, por lo imprevisto, por lo turbulento. Para entender más sobre los efectos de este gobierno, tenemos a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, tan determinantes y tan polémicas como sus acciones en política exterior han sido las acciones a nivel interno en la política migratoria. ¿Cuáles son las cifras y cuáles son los resultados? Margarita, buenas tardes. La migración fue una de las promesas del presidente Trump en su campaña y ha sido un tema polémico porque las cifras son muy altas. Tenemos que hay más de 70,000 arrestos y aquí lo interesante es que estos arrestos no se dieron solamente en la frontera, como era de esperarse frente a la gente que pretendía entrar de manera ilegal, sino dentro del país por el aumento de las redadas de ICE, la agencia que controla la migración en Estados Unidos, y han sido violentas. Veíamos ahorita en la nota Minnesota, ahí mataron a Renee Good hace 2 semanas y esto generó protestas que siguen hasta el sol de hoy. También ha habido un aumento en el número de deportados y todo esto lleva a que el americano promedio hoy en día, el 52% de ellos dice que no aprueba la gestión de Trump en la materia migratoria y que se les ha ido la mano. Y paradójicamente, Donald Trump fue elegido por razones mayoritariamente internas, el tema económico. La gente tenía enormes expectativas y preocupaciones en esa materia. ¿Cómo le ha ido en economía? Otra de sus promesas de campaña, Margarita, y es que hace un año cuando fue elegido, cerca del 70% de la gente pensaba que ese era el problema más grave que tenían. Hoy esa cifra ha bajado a un 60%. Y si bien vemos que se ha aliviado en algo la inflación, la percepción de la gente es que la economía sigue siendo su principal problema. Y aquí muchos de ellos hablan de que el presidente Trump está más interesado por lo que pasa afuera de sus fronteras y no adentro de sus fronteras.
Por eso, en la última encuesta de CNN, solamente una tercera parte de los americanos, cerca de 100 millones, aprueban lo que está haciendo en materia económica el presidente Trump. La mayoría no lo hace. Y finalmente, hablemos de política exterior y hablemos de nuestra región, que ha sentido especialmente las turbulencias de las decisiones y del nuevo enfoque de esa doctrina Monroe revivida, rescatada y adaptada para estos tiempos. América para los americanos es el corazón de la doctrina Monroe. Hoy el presidente Trump está adecuando esa doctrina a sus propios intereses. Por eso ahora hablamos de la doctrina Donroe, Don de Donald, la doctrina de Donald Trump. En ella, mantener a los extranjeros fuera de la región sigue siendo clave, sobre todo cuando hablamos de China. Y aquí fue importante lo que pasó precisamente con Panamá, cuando quiso retomar el control del canal. ¿Por qué? Porque los chinos administraban parte de sus puertos y los logró sacar. La seguridad ha sido clave para esta nueva doctrina del presidente Trump, sobre todo el tema de drogas y de fentanilo. Por eso las conversaciones con México, las críticas, hay que decirlo, a Colombia, y recordemos que sacó a Nicolás Maduro por narcoterrorista y líder de un cartel narcotraficante. Ahora, si hablamos de Venezuela, viene el tercer componente de esta nueva doctrina Donroe, y es que los recursos de la región deben servir para el beneficio de Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de petróleo, minerales críticos y tierras raras, también importantes en Venezuela. Gracias, Teresita. Ahora todo el mundo hace apuestas sobre los 3 años que vienen. Y las medidas adoptadas por la administración Trump, tanto en Estados Unidos como en el exterior, han estado rodeadas de polémica. Pese a ello, muchos destacan su audacia y la coherencia con sus promesas de campaña. En nuestra emisión de la mañana, Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, analizó algunos de los aciertos y desaciertos de estos 12 intensos meses. Lo que hemos visto es un presidente que está operando sin frenos, sin breques. Ni las Cortes ni el Congreso ha podido interponerse y hacer que no hace lo que quiere hacer. Hay indicaciones que esto está cambiando. Hubo una iniciativa en el Congreso para insistir que se apliquen los war powers, que pide permisión para hacer más acciones bélicas en Venezuela. Pero la verdad es que estamos hablando de un presidente en que las instituciones no están funcionando para limitarse. ¿Usted cree que Trump ha redefinido ese término de diplomacia internacional? Mire, hay que leer muy bien lo que emitió la presidencia el 5 de diciembre del año pasado. Es la estrategia de seguridad nacional nueva. Y eso indica claramente de que nosotros estamos operando solo, que el hemisferio nos pertenece a nosotros. Y eso quiere decir 2 cosas principales. Uno, que vamos a mediar cuáles otros actores extrarregionales pueden actuar acá. Y 2, que los recursos de la región pertenecen a nosotros o tenemos acceso prioritario a estos. Y eso va completamente al lado de los sistemas internacionales que se creó en años pasados, OTAN, ONU, FMI, etc. En los 3 años que vienen, entonces, veremos una política internacional aún más agresiva. ¿Podríamos esperar acciones de intervencionismo en otros lugares? Es posible, incluso el presidente ha hablado de eso. En su primer mandato, Trump estaba guiado mucho por la doctrina de nada más de los forever wars, las guerras que duran para siempre. Dice ahora, y dijo claramente el día después de la acción en Venezuela, que no le tema nada lo de botas en la tierra. Está contento, puede seguir con eso. Y hay otro factor que es muy importante en eso también. Es muy común para los presidentes estadounidenses enfocarse en el exterior en su segundo mandato. En este caso, obviamente, hubo una separación por Biden, pero es el segundo mandato de Trump. Y es porque la parte doméstica es mucho más complicada, es mucho menos apto a ser influenciado por el poder ejecutivo que tiene la presidencia. En cambio, en el exterior hay mucho más espacio para maniobrar y obviamente Trump ha descubierto eso y está interesado en continuar.
¿Quién le pone los límites? ¿Para qué los organismos internacionales? ¿Qué papel van a jugar durante estos 3 años? Descarto lo de las organizaciones internacionales. No le paga mucha atención la administración Trump. Hay 3 factores que se pueden identificar: los medios, el Congreso, las Cortes y los aliados, principalmente los europeos. Un factor final, si puedo, es el calendario congresional. Habrá elecciones en la tercera parte del Senado y la Cámara de Representantes en noviembre de este año. Si hay cambios en eso, si los demócratas ganan una o las 2 de las cámaras, eso va a ser otro freno, otra posibilidad de limitarse a las acciones del presidente Trump.